Hola queridos hermanos, les habla Joey, laico católico. Hoy les quiero traer un tema que por mucho tiempo me ha llamado la atención, porque a pesar que es algo que se supone que nos una a todos los cristianos, pues algunos protestantes, especialmente los modernos, han optado por utilizarlo para atacar nuestra iglesia y la manera en la que nosotros lo hacemos. Este tema del que les hablo es el tema de la oración y el rezo, o también podríamos decir como oración versus rezo. Probablemente muchos de ustedes habrán escuchado a algún familiar, alguna amistad, alguna persona que ha llegado a ustedes, alguien en el trabajo, decir que no está bien rezar, que solo se debe orar. Hoy les voy a hablar un poquito sobre esto para que no haya duda de lo que enseña la Biblia en conjunto con la Santa Iglesia Católica. Um, Probablemente lo que hayan escuchado de esa persona, sea familiar, amistad o algún compañero del trabajo, lo que sea, eh, pero usualmente casi siempre va a ser protestante, es que rezar es repetir como loro una fórmula ya escrita y que orar es hablar espontáneamente con Dios. También dicen que la Biblia enseña que debemos orar, pero no rezar. Pues rezar es repetir palabras y la Biblia condena el repetir palabras. Eso dicen ellos. Ya mismo yo les voy a enseñar de qué versículo ellos se agarran para decir esto. Pero antes, pues quiero decirles que todos los que oramos repitiendo palabras y usando fórmulas ya escritas, todos lo hacemos. Todos. Aunque digan que no, todos lo hacemos. Por ejemplo, cuando los pentecostales comienzan a orar, ellos empiezan a decir, Señor, yo te alabo, te bendigo, a ti, gloria, aleluya, y siempre se repiten las mismas palabras más o menos. Casi siempre la misma manera en que ellos empiezan. Y si se fijan, cuando la mayoría de los protestantes oran por alguien, que dicen, oh, vamos a hacer un círculo de oración, y alguien está en el medio, y ellos, o si te piden a ti, vamos a orar por ti, ¿quieres que ore por ti? Y dices, sí, no hay problema. Y ellos vienen, se reúnen alrededor tuyo, y empiezan a orar y casi siempre usan las mismas palabras. Diferentes palabras, pero la misma manera. La mayoría de las veces son bien similares las cosas que dicen. Empiezan como dije, Señor, yo te alabo, te bendigo, y siguen yo declaro, declamo, whatever, como sea que ellos a veces dicen, que esto va a pasar y aquí y allá, pero siempre usan el mismo sistema, casi las mismas palabras, o bien similares. Adicional a esto, cuando están en los cultos, empiezan con una hora de alabanza. Esos son oraciones cantadas. Aunque ellos no lo quieran aceptar, las alabanzas son oraciones cantadas. En otras palabras, están usando una fórmula y repitiendo. Recuerden que oramos cuando recitamos los salmos y cantamos himnos y cantos espirituales o alabanzas. Eso lo dice Efesios 5, 19 al 20. En sus casas pueden buscar su Biblia, no me crean todo lo que yo les digo, busquen, comparen y vean que realmente lo que yo les estoy diciendo es real. Busquen Efesios 5, 19 al 20 y van a ver como ahí se dice que que cuando oramos cuando recitamos salmos y cantamos himnos y cantos espirituales, haciendo eso estamos orando. Hay que mencionar que los judíos también, ellos oraban recitando y repitiendo los salmos. Esa era la forma en que ellos oraban, una de las formas por lo menos. En la oración lo más importante no es que las palabras sean tuyas, espontáneas o compuestas por otras personas. Lo que importa es que salgan de la mente, el corazón y la boca. Los católicos oramos de las dos maneras. Sabemos orar repitiendo fórmulas como el Padre Nuestro, el Ave María, el Ángel de la Guarda y muchas otras oraciones que tenemos. Pero también sabemos orar espontáneamente cuando oramos por algún amigo o familiar. También cuando oramos para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da a cada día. Y muchas otras veces que oramos espontáneamente. La mayoría de las veces cuando oramos, las peticiones son espontáneas, obviamente. Algunos de los protestantes usan un solo método, porque hay otros protestantes, los protestantes antiguos, que ellos sí hacen oraciones compuestas, como los luteranos, como los anglicanos. Ellos sí oran, hacen oraciones compuestas ya. Eh, no decimos que se tenga obligatoriamente que orar de las dos maneras, o que sea un pecado orar solamente de una manera.
no, eso no hay ningún problema con eso, con que oren de una sola manera, como en el caso de los pentecostales les gusta hacer, o muchos de esos grupos no que se llaman sin denominación. Pero hay más riqueza cuando se usan las dos maneras, siempre y cuando esas oraciones salgan del corazón. Si no salen del corazón, no importa todo lo que tú digas, porque en realidad no va a servir de nada. Es como cuando tú estás orando y tú, incluyendo las oraciones que nosotros tenemos compuestas, y pegas a hacer el Padre Nuestro, y pega Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, y sigue, bla, 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 y cuando llegas al final te quedas como que, güey, yo acabo de decir el Padre Nuestro. Pues obviamente eso no cuenta, porque tú no estás haciéndola realmente. Tú estás ahí, la estás, la tienes de la memoria y la canta y la dices sin darte cuenta. So, obviamente el efecto es cuando tú sales de tu corazón, cuando tú realmente quieres decir todas esas palabras y tú las lees y tú las dices, o tú te las sabes de memoria, pero tú las dices y tú las sientes en tu corazón, que tú se las quieres decir a Dios. A Dios no le importa de dónde vengan las palabras que decimos, quién las escribió o qué, o sea, cuando nosotros oramos. A Dios lo que le importa es, como dije anteriormente, que le salga del corazón. Ahora vamos a ver de dónde es que ellos agarran, los protestantes, para decir que no podemos hacer oraciones repitiendo palabras ni usando fórmulas. Ellos se basan solamente en una sola cita bíblica. No hay ninguna otra cita que ellos puedan decir, hasta, por lo menos hasta lo que yo sé. Siempre sacan la misma cita, que es Mateo 6, versículo 7. Y voy a leerlo de la misma Biblia de ellos, porque como ellos les gusta atacarnos con ese versículo, pues yo quiero que ustedes lo escuchen como normalmente ellos lo dicen. Esta Biblia es la Dios habla hoy. No es una Biblia católica, no tiene los 7 libros de deuterocanónicos. Ya yo les había hablado sobre cómo saber cuando una Biblia es católica o no, o es protestante. Eh, Pueden ver ese video en la lista, busquen en mi canal y van a poder ver el video para que sepan la diferencia. En Mateo 6, versículo 7 dice: Y al orar, no repitas palabras inútiles, como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hablen, más caso les hará Dios. Y eso es todo lo que ellos dicen de ese versículo. Ellos no leen antes, no leen después. Pero lo que ellos no entienden es que aquí Jesús no está diciendo que no podamos orar repitiendo. Lo que Jesús dice es que no imitemos a los paganos. Los paganos eran todos los pueblos que no tenían como Dios al Dios de Israel. O sea, todos los que no eran eh, judíos, esos eran paganos. Eh, los paganos tenían ídolos. Muchos de ellos tenían muchos dioses, muchos ídolos que ellos adoraban, ¿verdad? Que eran, obviamente sabemos que son dioses falsos o dioses muertos. Y como esos dioses no los podían oír, los paganos creían que mientras más hablaban y repetían, sus dioses al fin los escucharían. Por eso es que Jesús dice que no imitemos a los paganos. En otras palabras, que no debemos orar a otros dioses que no nos pueden escuchar, porque nosotros vamos a morirnos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, y nunca nos van a oír. Y nos vamos a frustrar como los paganos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando nosotros leemos el contexto. Porque ese es el detalle. Cuando tú aíslas un texto, tú puedes hacer que la Biblia diga lo que tú quieras. Pero cuando leemos el contexto, leemos todo el verso completo, nos podemos dar cuenta que lo que nos quieren decir que dice no es lo que dice. Y vamos a ver el contexto. Vuelvo otra vez a la misma Biblia. Y dice, si leemos desde el 5, dice: Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Ahora yo me pregunto, ¿a quién se parecerá más eso? ¿A, a lo que nosotros hacemos o a lo que
muchas personas hacen allá afuera, que les gusta estar en público, gritar y hacer un alboroto, un revolú que casi ni se entiende lo que está pasando, pero para que la gente los vea y diga, oh, mira, esa gente está rezando, wow, qué chévere. Esos son bien religiosos, son bien cristianos. Miren cómo son las cosas. Así que dice que no debemos ser como esos hipócritas que les gusta dar espectáculos, orando en público y a toda boca para que la gente los vea. En otras palabras, debemos preocuparnos porque Dios escuche nuestra oración y que salga de nuestro corazón. Que no debemos orar para que la gente vea. Y después, hasta dice que debemos entrar en nuestro cuarto y concentrarnos para orar. Y de esa manera, Dios, que sabe lo que haces en secreto, te dará tu premio. Eso es el versículo 7, me parece, déjame estar seguro. Eh, no, perdón, el versículo 6. Dice, pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, te dará tu premio. Entonces, como ya pudimos ver, ese verso que ellos usan en realidad no aplica a lo que ellos quieren tratar de dar a entender. Ahora vamos a ver en Lucas 11, versículos 1 al 3. Ahora, de ahora en adelante voy a usar la Biblia católica porque esto es para que vean como lo dice en nuestra Biblia. Yo soy católico, yo uso una Biblia católica y pero no importa porque las Biblias protestantes también tienen estos libros del Nuevo Testamento. Si usted tiene una Biblia protestante, o si usted es protestante, busque en su Biblia y va a decir la misma cosa, pero un poquito diferente las palabras. Entonces vamos a buscar en Lucas 11, versículos 1 al 3. Y dice, un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo, cuando recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Danos cada día el pan que nos corresponde. Y así sucesivamente les da el Padre Nuestro, les enseña el Padre Nuestro. Entonces los apóstoles, como pudimos ver ahí, ellos quieren orar y le piden a Jesús que les enseñe a orar, como Juan les enseñó a sus discípulos. Y vamos a ver que, si se fijaron, Jesús les dice, Jesús les dice, cuando recen. Si se fijan, ellos le piden orar y Él les enseña cuando recen. Eso significa también que cada vez que vayan a orar o cada vez que vayan a rezar, ¿verdad? Porque dice cuando recen, o sea, cada vez que lo hagan, háganlo así. Y les enseña una oración que en realidad es el Padre Nuestro, es una oración compuesta. Lo cual nos dice que no hay ningún problema. No hay ningún problema con orar con fórmulas y repitiendo. ¿Por qué? El Señor mismo, Jesucristo, nuestro Señor, nos enseñó la oración más importante que es el Padre Nuestro. Una oración hecha con una fórmula y repitiendo. Entonces, regresando a la lectura de Mateo 6:7, vamos a ver que 2 versículos después, Mateo 6:9, también Jesús enseña el Padre Nuestro. Entonces Jesús no puede contradecirse. No lo vamos a leer ahora porque para usted lo pueden leer en sus casas y para poder adelantar un poquito más. La Biblia nunca se contradice. Jesús no se puede contradecir. Ya en dos pasajes diferentes enseña el Padre Nuestro. Acabando de decir que lo que decían de que no imitan a los paganos, que no repitan no repitan palabrería. Acabando de decir eso, les enseña a rezar el Padre Nuestro. Obviamente, no se puede contradecir eso. No puede decir en un momento no repitan palabras y en el otro momento repitan estas palabras. Eso es ilógico. Lo que es bien importante es que cuando ustedes crean que la Biblia se contradice, si ustedes creen que la Biblia se contradice, no, la Biblia nunca se contradice. Lo que pasa es que estás malinterpretando el verso. Y si esto pasa, es bueno ver qué dice o enseña la iglesia oficialmente sobre ese verso o sobre el tema.
Para esto tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica. Yo lo tengo aquí. El Catecismo de la Iglesia Católica. Es muy importante. Aquí tenemos, esto recoge todas nuestras enseñanzas y nos explica por qué razón creemos lo que creemos, con versículos bíblicos y todo. Y si buscan en los numerales, esto es bien largo, por eso se los voy a dejar de tarea para sus casas, para que lo busquen en sus casas. Van a buscar en los numerales 2558 o 2558 hasta el 2565 o 2565, no importa. Ahí van a poder leer qué es lo que enseña la iglesia oficialmente sobre el tema de la oración. Como dije, no lo vamos a leer ahora porque es muy largo y pues ustedes pueden leerlo en sus casas. Si no lo tienen el libro como tal, el catecismo como yo lo tengo aquí, así en libro, hay un montón de aplicaciones que pueden bajar, que son del catecismo y tienen el catecismo entero. Entonces Jesús enseñó a orar con fórmulas. Y ahora vamos a ver que los apóstoles también enseñaron a orar con fórmulas. Eso lo vamos a ver en Efesios 5, versículo 19. Y eso lo pueden leer en su casa también. Básicamente aquí los apóstoles les piden que intercambien salmos, himnos y cantos espirituales. Y que canten y alaben de todo corazón al Señor. Como habíamos hablado anteriormente. ¿Se acuerdan? Los judíos oraban de esa manera, con salmos, himnos y cantos espirituales. Por eso es que los apóstoles no sabían cómo orar como nosotros oramos en estos tiempos. Y ellos le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, porque ellos no sabían. La manera en que ellos lo hacían era con salmos, himnos y cantos espirituales, lo cual significa que esos son oraciones. Los judíos oraban con salmos, himnos y cantos espirituales. Oraciones ya compuestas. 3 formas de orar que ya están hechas y se repiten. Aquí los apóstoles básicamente les están diciendo al pueblo que todavía está bien orar de esa manera. En Efesios 5:19. Entonces en Colosenses 3:16, otra vez lo mismo. Les dicen que canten al Señor salmos, himnos y alabanzas espontáneas. Ahora aquí nos dice alabanzas espontáneas. Primero dice que tenemos que tener el mensaje de Cristo en nuestros corazones. Si lo leen, van a ver que dice... traten de leer el contexto. Yo les estoy hablando, les digo, por ejemplo, en este caso, Colosenses 3:16, traten de leer el capítulo 3 completo para que entiendan el contexto. Pero básicamente están enseñando dos maneras de rezar repitiendo palabras, que son, dos maneras de enseñar oraciones, que una son espontáneas y la otra son con fórmulas repitiendo palabras y ya compuestas. Por eso nosotros como católicos oramos de las dos maneras. Está bien si quieren orar solamente espontáneamente, pero no se debe criticar al que ora de las dos maneras. Porque como hemos visto hasta ahora, la Biblia enseña que se puede orar de las dos maneras. Entonces acabamos de ver que Jesús y Juan y los apóstoles enseñaron a orar con fórmula. Ahora vamos a ver cuando nuestro Señor Jesucristo ora usando una fórmula. Y también cuando los apóstoles oran con fórmula. Vamos a ver en Marcos 14, 32 al 42. Esto lo quiero leer porque es un poquito largo, pero quiero leerlo porque esto es bien importante. Marcos 14, versículos 32 al 42, dice: nuevamente, esta es mi Biblia Latinoamérica para formadores. Esta es la Biblia que yo uso. No digo que sea la mejor traducción, pero es buena. Y dicen: llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia, y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra suplicando que, si era posible, no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba,
o sea, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió y los encontró dormidos. Y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Estén despiertos y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño, y no sabían qué decirle. Vino por tercera vez, y les dijo, ahora ya pueden dormir y descansar. Está hecho. Llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya viene el que me va a entregar. Aquí, como vieron, Jesús se estuvo orando, repitiendo las mismas palabras. Fíjense que en el momento más importante de la vida de Jesús y de su ministerio, Jesús ora repitiendo las mismas palabras. Entonces Jesús nos enseñó a rezar el Padre Nuestro y ahora reza repitiendo las mismas palabras. Que según lo que dicen estos textos, uno puede deducir que él oró por una hora repitiendo las mismas palabras y en 3 segmentos. Eh, Otra versión de lo mismo, de la misma cosa, pero un poquito diferente, es en Mateo 26, versículos 36 al 46. Eso lo pueden leer en su casa, van a ver que es la misma cosa y lo dice nuevamente, repitiendo las mismas palabras. Se oró repitiendo las mismas palabras. Fíjense que lo que nos critican, porque nosotros oramos repitiendo y usando fórmulas, solo pueden dar una sola cita. Yo les estoy dando un montón de citas. Eh, por ejemplo, vamos a ver otra cita. Vamos a ver en Mateo 26:30. Aparece Jesús cantando los salmos con los discípulos. Recuerden que en los salmos son oraciones cantadas. Eh, Déjame ver, a ver si vamos a leerlo. Sí, ¿por qué no? Para que lo vean. Mateo 26, versículo 30, recuerden. Dice, después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes caerán esta noche, ya no sabrán qué pensar de mí. Pues dice la escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Y sigue por ahí diciendo otras cosas, pero lo importante que quería que vieran es cuando habla de, después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Es que es increíble. O sea, la Biblia nos da tantas enseñanzas, nos enseña tantas veces que la Santa Iglesia Católica es la que tiene siempre la razón en todos estos temas de dogma y fe. O sea, la Iglesia de Jesucristo siempre ha enseñado que está bien orar con palabras compuestas o espontáneas. Y como pudimos ver ahí, otra manera más que ellos oraron repitiendo palabras. Salmos, que son oraciones cantadas. Ahora vamos a ver a los apóstoles orando también en un momento crucial. Ellos estaban en la cárcel y los querían matar. Estamos hablando de Pablo y Silas. Me imagino que yo asumo que deberían de estar preocupados y nerviosos, estando presos, que los van a matar. Así que ellos se ponen a orar. Vamos a ver cómo es que ellos oraron. Eso lo vamos a ver en Hechos 16, capítulo 16, versículos 25 al 33. Ok. Y dice, hacia medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, orando, y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe, y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero, y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pero Pablo le gritó, no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto, y después de encerrar
bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó afuera y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: Ten fe en el Señor Jesús, y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. O sea, están cantando himnos a Dios, que vuelvo y repito, valga la redundancia, son oraciones espontáneas. Fíjense en esa oración fue tan fuerte, tan potente, que sacudió los cimientos de la cárcel, con un temblor fuertísimo. Abrió todas las puertas, soltó todas las cadenas de los presos, y los liberó. Esa oración despertó a los dormidos y fue tan potente que hasta convirtió al ateo y a toda su familia. No en balde, no, con razón es que Jesús enseña a orar de esta manera. Y oraba de esa manera también. Entonces, vamos a ver ahora en Mateo 27, 45 al 46. Yo sé que es bastante la información que les estoy dando, bastantes versículos, pero yo quiero que ustedes salgan, que ustedes entiendan que nosotros tenemos muchísimos versículos. Recuerden, solo uno tienen ellos. Nosotros tenemos muchísimos versículos, muchísimas pruebas bíblicas, además de la prueba histórica y pruebas arqueológicas que tenemos, de que los primeros cristianos, los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, los padres apostólicos, todos ellos oraban con oraciones compuestas ya y también con oraciones espontáneas. Entonces, vamos a ver en Mateo 27, 45 al 46, lo que dice. Esto es cuando Jesús ya está en la cruz. Mateo 27, vamos a buscarlo. (27) 45 al 46. Ok. Y dice: Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, todo el país se cubrió de tinieblas. A eso de las 3, Jesús gritó con fuerza: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los presentes decían: Está llamando a Elías. Los que no saben mucho de estas cosas se preguntan por qué Jesús habrá dicho esas palabras. A veces uno dice: wow, Jesús estaba, o sea, tuvo una crisis espiritual en ese momento. O sea, a veces las personas piensan eso. Lo que pasa es que no saben que Jesús en realidad lo que estaba haciendo era rezando el Salmo 22. Porque como ya dijimos anteriormente, y valga la redundancia, lo voy a seguir repitiendo para que se les grabe, los judíos oraban cantando salmos. Y los salmos son oraciones ya compuestas. Entonces, si vemos, obviamente Jesús era judío. Y él oraba como oraban los judíos también, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo. Yo quiero que ustedes vean más o menos qué es lo que dice, para que ustedes entiendan por qué razón Jesús estaba haciendo eso, orando el Salmo 22. Miren, fíjense cómo empieza el Salmo 22. Salmo 22. Dice: al maestro de canto sobre el tema Sierva de la Aurora, Salmo de David. Dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Las palabras que lanzo no me salvan. Mi Dios, de día llamo y no me atiendes. De noche, más no encuentro mi reposo. Tú, sin embargo, estás en el santuario.
A ti sube la alabanza de Israel. En ti nuestros padres esperaron. Esperaban tú y los liberabas. Esperaban y tú los liberabas. A ti clamaban y quedaban libres. Su espera puesta en ti no fue fallida. Mas yo soy gusano y ya no un hombre. De mí tienen vergüenza y el pueblo me desprecia, como así como estaban haciendo mientras él estaba en la cruz. Todos los que me ven de mí se burlan. Hacen muecas y mueven la cabeza. Igualito que lo que estaba pasando en ese momento. Jesús estaba crucificado y la gente se estaba burlando de él. Confía en el Señor, pues que lo libre, que lo salve si le tiene aprecio. Así decía la gente, y inclusive hasta el mal ladrón. ¿Verdad? Y seguimos leyendo más adelante porque no quiero leerlo completamente. Miren, por ejemplo, aquí dice, como agua, porque es bastante largo, vamos a leer, porque ya voy por 30 minutos del video y quiero poder que no sea demasiado muy largo. Como agua me derramo, esto es en versículo 15 en adelante. Como agua me derramo, mis huesos se han descoyuntado, mi corazón como cera se derrite dentro de mis entrañas. Mi garganta está seca como teja, y al paladar mi lengua está pegada. Tú me sumes en el polvo de la muerte, como perros de presa me rodean. Me acorrala una banda de malvados. Han lastimado mis manos y mis pies. Con tanto mirarme y observarme, pudieron contar todos mis huesos. Reparten entre sí mis vestiduras y mi túnica la tiran a la suerte. Es que es increíble. O sea, tú lees esto, tú te das cuenta que eso es todo lo que le estaba pasando a Jesús. Ellos eh, le quitaron las vestiduras, se las repartieron entre ellos. La túnica la echaron a rifa para no romperla porque era de una sola pieza. Entonces uno dice, o sea, es increíble. Como esto es una clara profecía, en cierto modo, de Jesús en la cruz. Y él estaba diciéndole a ellos esto. Mírenme, miren, o sea, esto que está pasando, todo esto ya estaba prescrito, ya estaba dicho en el Salmo. Entonces, podemos darnos cuenta de eso, de que entonces Jesucristo estaba rezando cuando estaba en la cruz. Eh, También cuando en la cruz, en Lucas 23:34 dice que este es otro momento que Jesús anteriormente en el Salmo 22 hizo una oración compuesta, ahora hace una oración espontánea en Lucas 22:34 cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuevamente vemos las dos maneras de orar en la Biblia. En este caso, el momento más importante y doloroso de Jesús en la cruz, ora de las dos maneras. Entonces, en resumen, la Biblia enseña que se puede orar repitiendo fórmulas ya establecidas y repitiéndolas. Y también enseña que podemos orar espontáneamente. Jesús oró de las dos maneras y los apóstoles oraron de las dos maneras. Entonces, no hay problema, no hay ningún problema en orar de ambas maneras. Si alguien quiere orar solamente espontáneamente, no hay ningún problema, que lo hagan. Pero si quieren imitar a Jesús y a los apóstoles, deben orar de las dos maneras. Gracias por escucharme, hermanos. Espero que este tema de oración y rezo les haya ayudado mucho. Aunque estoy me conformo con que les haya ayudado, aunque sea un poquitito. Gracias a ustedes por escucharme y que Dios los bendiga y hasta la próxima.